Qué bueno que eso terminó bien. Vamos a otro tema y retomamos lo que está pasando con el coronavirus. Este martes se realizó la segunda reunión de la Mesa Social COVID-19 para seguir coordinando la forma de enfrentar esta pandemia en nuestro país. Entre las conclusiones de esta cita se acordó un mayor diálogo entre el MinSal y los alcaldes. Vamos a conversar de este y otros temas con Germán Codina, alcalde de Puente Alto. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por este contacto y buen día. Hola, Carla, muy buenos días. Bien, ¿con qué sensación se queda después de la reunión de ayer? ¿Cuánto más se puede seguir profundizando el trabajo conjunto con el gobierno? A ver, mire, los municipios vamos a estar disponibles para todos los gestos y acciones necesarias para actuar mancomunadamente, pero también en la medida que veamos acciones rápidas. Por ejemplo, una de las cosas que ayer yo decía en la mesa es que me indignó ver el día de ayer en la mañana cómo la gente viajó a Piñá en el metro, en el transporte público, la forma en que se arriesgó a muchos trabajadores, solamente por no hacer caso a lo que yo venía planteando hace una semana atrás, de diversificar los horarios de ingreso de los trabajadores, unos a las 8, otros a las 9, a las 10, a las 11, de una forma que evitemos que no se cumpla la restricción del 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento entre las personas. Y si no lo va a hacer voluntariamente el empresariado y los empleadores, el cambio de horario, lo tiene que hacer la autoridad con firmeza, igual que otras decisiones que creo que se tienen que implementar, como la restricción de los precios. Alcalde, ¿y qué respuesta si no se hace en este momento, vamos a ver... emplazamiento? ¿Al de los precios? No, al del transporte, porque obviamente hay trabajadores que dicen me estoy exponiendo, estoy yendo en metro, estoy yendo en micro, hay mucha gente, no puedo mantener el metro de distancia. ¿Qué medidas se podría tomar en ese sentido? Hay un llamado voluntario a que las empresas flexibilicen los horarios, pero no sé si es suficiente. Sí, lo que pasa es que más allá de las medidas puntuales en el transporte, en los precios y en otros sentidos, hay algo que es lo que tiene que primar en todas las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo hoy día, y es la preponderancia del interés público por sobre el interés particular. Y en ese sentido, por ejemplo, también las clínicas. Otra de las cosas que hemos planteado es que la autoridad sanitaria tiene que tener el control absoluto del espacio de atención para coronavirus en las clínicas privadas y además del ámbito público. ¿Por qué? Porque con eso hay que garantizar la equidad de acceso a la atención sin depender el nivel socioeconómico del que tú vengas. Es decir, aquí lo que tiene que hacer la autoridad es poner a disposición de todos los vecinos, de todos los ciudadanos de nuestro país, la mejor atención posible. Entonces, necesitamos que quede muy claro que en el estado de catástrofe, primero está la decisión de seguridad pública y después están los intereses particulares. Ahora, se están tomando algunas medidas, entiendo, en esa dirección, pero también hay otras que resultan algo contradictorias o de la que no contamos con toda la información, como por ejemplo la habilitación de espacio riesgo como un centro de salud. Se dice que se va a pagar un arriendo por aquello, otros dicen que en estado de catástrofe no habría por qué pagar. ¿Se habló de ese tema? ¿Se entregó más datos? Porque falta información ahí. No tengo información al respecto. A mí me preocupa más hoy día si pagan o no pagan arriendo, por ejemplo, que a los funcionarios del ámbito de la salud se los integre en las mesas regionales sociales que pedimos que se conformaran y que se llegó a ese acuerdo el día de ayer, porque hay que proteger mejor a los trabajadores de la salud. Ya vemos funcionarios de la salud cuarentenados, y eso significa que va a bajar la capacidad de respuesta del sistema de atención, producto de que va a haber enfermeros, va a haber médicos que van a estar en la casa con cuarentena en vez de estar atendiendo. Entonces, si no protegemos adecuadamente y no cumplimos con esa también solicitud de parte de los trabajadores, vamos a someter al sistema, además de a mucha exigencia, a una baja en la capacidad de respuesta, y eso sería trágico. Entonces, es muy necesario tener insumos, tener implementos de protección para los trabajadores, además de muchas otras decisiones que estamos pidiendo que se implementen. Alcalde, usted me hablaba de la fijación de precios. ¿Eso se discutió, se resolvió algo o es una materia que todavía está pendiente? Porque ayer se anunciaron 4 acuerdos a los que se arribaron, pero ninguno dice relación directamente con lo que estamos hablando, sino más bien con coordinar, con tener otro tipo de información más transparente que se va a entregar día a día. Entiendo que se va a hacer también un modelamiento de la mano del Ministerio de Ciencias, pero no sé si en estas materias que usted está planteando se llegó a algún acuerdo concreto. Bueno, con relación a la transparencia de la información es algo que no puedo soslayar. Debo decir que también es algo muy importante que logramos un gran acuerdo, porque nos interesa que el ministro de Salud todos los días
en vez de hablar de las cifras internacionales, se concentre en las cifras nacionales y haga una bajada a las regiones y a las comunas, porque nosotros como gobiernos locales necesitamos más información. O sea, yo, claro, tal vez como presidente de los alcaldes puedo pescar el teléfono y me van a atender. El problema es qué pasa con el alcalde de Cabo de Hornos, por ejemplo. Entonces, la información tiene que fluir. Con relación a la restricción de precios, aquí hay algo que nosotros como alcaldes hemos, y aquí tal vez usted después va a abordar otro tema, hemos tratado de colocar en la palestra temas que son importantes para toda la ciudadanía porque los vemos en el día a día. Entonces, así como insistía en la necesidad de diferenciar el horario del transporte público, así como insistimos en la necesidad de ir progresivamente instalando una cuarentena, porque ya está habiendo UCIs y ¿cómo se llama?, distintos recintos de atención de salud que ya están con complicaciones para atender la demanda. También necesitamos resolver el tema de las vacunas de la influenza, que todos los días está habiendo pequeños quiebres de stock para distintas comunas, pero lo de los precios es fundamental. ¿Por qué? Mucho trabajador independiente o personas que tienen trabajos informales, sean ambulantes, sea la gente que vende en la micro, ¿no es cierto?, el Super 8, no van a tener ingresos porque ha bajado la actividad económica. Entonces, la única forma en que usted además proteja los pocos recursos que puedan tener o que el subsidio que el Estado les dé de verdad sirva es que no haya un abusador que le cobre el doble por la leche o por la fruta y la verdura, porque la gente tiene que subsistir y en ese sentido el plan de apoyo económico que está desarrollando el gobierno nos parece un buen inicio, lo que está haciendo el ministro Briones, pero hay que profundizar en la ayuda a ellos, a los independientes, a los que dependen de las ventas y que con la actividad económica que va a la baja, obviamente van a necesitar apoyos. Por ejemplo, también planteamos la creación de la fase 5 y 6. ¿Por qué? Porque podría suceder que si esto en algún minuto crece mucho y se va de las manos y hay restricciones más grandes, la economía va a bajar y eso va a significar que el Estado va a tener que imponer, por ejemplo, medidas de apoyo para el pago de los servicios básicos, agua, luz y también ya una decisión concreta a la banca de que no haga a la gente repactar hoy día en estas condiciones, porque muchos no tienen cómo demostrar ingresos. No hay que repactar, lo que necesitamos de la banca es que transfiera las cuotas de 2 o 3 meses para el final del vencimiento del crédito sin letra chica. Alcalde, bueno, todo esto está sobre la mesa. Ustedes, los alcaldes, están coordinadamente también proponiendo una serie de ideas y da la impresión, después del dictamen de Contraloría de ayer, que esto se va a quedar en eso, ¿no?, en la propuesta, y que ustedes no van a poder tomar estas medidas como comunal o localmente. Al menos así lo dice el Contralor Bermúdez. Dice que ustedes no pueden tomar decisiones que puedan limitar los derechos de las personas, como las cuarentenas, como restricción de movimiento, que eso es una facultad exclusiva del presidente de la República y que ustedes se han arrogado de alguna manera atribuciones que no tienen. ¿Qué le parece este dictamen de la Contraloría? Bueno, primero decirle que nosotros respetamos que cada institución tiene su ámbito de atribuciones. Sin embargo, no se puede pegar a la bandada, como se dice vulgarmente. Porque si usted ve, por ejemplo, la suspensión de clases, ¿sí?, que adoptamos un acuerdo el domingo antepasado con el gobierno, ya generó una disminución en la tasa de contagios. Todos los datos oficiales, ayer en la mesa COVID social, lo mostraba el ministro de Ciencias, que desde el día en que se instala la suspensión de clases que los municipios empujamos, se logró que la tasa de contagiados por día se mantuviera. Y recién ahora, cuando ya se logró, ¿no es cierto?, obviamente una cantidad suficiente de contagios, ahora está empezando a crecer nuevamente, pero la primera medida de suspensión de clases sirvió para contener la expansión de la Alcalde, pero pandemia. Tal como esa vez, ahora todo va a tener que contar con la venia del gobierno. ¿Perdón? En el fondo. Que tal como ocurrió en aquella oportunidad, los alcaldes no van a poder tomar medidas por sí mismos, sino que van a tener que coordinarse necesariamente con el gobierno, después de lo que dijo la Contraloría, ¿o no? O usted en su comuna, por ejemplo, podría decretar cuarentena, como lo han hecho algunos alcaldes, o podría tomar decisiones de este tipo. Mire, el presidente de la Junta de Vecinos no puede responder por todos los vecinos de la cuadra. Yo, como presidente de los alcaldes, no puedo responder por las acciones de todos los alcaldes de Chile. Entonces, a pesar que a veces no comparto las decisiones de algunos, y debo reconocerlo, sí creo en el principio de autonomía y sí creo que en el ámbito de las competencias ellos tienen que
llevar al máximo las decisiones que puedan hacer para proteger la vida y la salud de sus vecinos. Entonces, aquí se puede producir un problema de ámbito de competencia, sí. Por ejemplo, en Puente Alto no decretamos la suspensión de clases hasta que tuvimos el acuerdo el domingo con el gobierno. Y todos los que decretaron la suspensión de clases durante la madrugada del domingo, finalmente se acogieron al acuerdo que logramos con el gobierno el día domingo al mediodía, ¿me entiende? Entonces, no existe ninguna ilegalidad en lo de la suspensión. Lo de las cuarentenas, los municipios podemos sugerir esa cuarentena, pero no tenemos el uso de la fuerza. Las policías, las Fuerzas Armadas, las maneja el gobierno central y además son instituciones autónomas que de cierta forma coordinan con el gobierno. Pero los municipios no tenemos esa atribución. Ningún alcalde se ha atribuido manejar las policías ni las Fuerzas Armadas. Entonces, si el Contralor entiende que hay alguien violando la ley, entonces que le haga un sumario en vez de hacer estas cosas a la bandada, porque sí creo que los medios de comunicación, como este espacio en este momento, son muy valiosos para que la ciudadanía se informe de lo que está sucediendo en el país y las autoridades podamos defender lo que consideramos justo y necesario para la ciudadanía. Bien, pues alcalde, lo importante es que se está trabajando en conjunto, que se están coordinando medidas, que sigue además esta mesa social por el COVID, así que nos vamos a quedar bien atentos a todas las resoluciones y acuerdos a los que se lleguen. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. A usted, muchas gracias. 8 de la mañana con 18 minutos, con 19, acaba de cambiar ahí, o va a cambiar.